¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a asomarnos al balcón de la poesía. La verdad que da gusto mirar por la ventana, ¿eh? Está la primavera ya aquí, no nos habíamos dado cuenta, pero ha irrumpido y de qué forma. Pues como irrumpimos nosotros todos los días, a eso de las 8:15, hoy se me ha pegado un minutito, ya me perdonaréis, y como siempre mucho ánimo, de verdad. Os quiero dar mucho ánimo. Eh, Alguna vez os he dicho que no estábamos en un pozo, sino en un túnel, así que al caminar en un túnel cada vez estamos más cerca de la luz, ¿no? Ánimo, lo que digo. Vamos a hablar de poesía. Hoy no me he hecho té. Ay, qué bueno. Em, Hace unos días os presenté este libro, así, lo veis en imagen especular, pero como seguramente que habéis desarrollado ya esa habilidad de leer de derecha a izquierda, es, el, es uno de las joyas de mi biblioteca, porque yo soy muy fetichista con los libros. El romancero de la Guerra Civil, editado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, sección de publicaciones, claro, no va a ser la de pescadería, ediciones de la Guerra Civil. Eh, Editado en noviembre de 1936. Este dato va a ser importante para lo que os quiero contar. Y os quiero leer nada, solo este trocito que aparece a modo de prólogo, muy breve, que dice: la sección de literatura de la Alianza de Intelectuales, pocos días después del levantamiento fascista, reunió a todos sus poetas proponiéndoles la creación inmediata, eso es, urgente, del romancero de la Guerra Civil que ya fue apareciendo todas las semanas en las páginas centrales de El Mono Azul. Hoy te ofrecemos, Pueblo de España, en las ediciones de la Guerra Civil, esta primera serie del romancero, reflejo fiel de tu epopeya sin ejemplo y también del entusiasmo que los poetas han sabido poner al narrarla y cantarla en las 8 sílabas simples, puras, tradicionales de nuestro romance popular. Con las 8 sílabas se refiere a que el romance tiene una estructura métrica de versos de 8 sílabas. El libro se divide en distintos tipos de romance. A ver si encuentro el índice, que creo que está al final, claro. Vale 0,50 pesetas. Aquí lo pone. 0,50 pesetas. Y hay romances heroicos, romances burlescos, romances de moros, romances líricos, romances de la defensa de Madrid y romances varios. Terminó de imprimirse este libro en Madrid, Talleres Aldus, Consejo Obrero, el día 30 de noviembre de 1936. Fijaros que el levantamiento fascista ocurre el 18 de julio. Inmediatamente se pone en marcha esa maquinaria también de propaganda y de literatura. En la propaganda se manejó como nadie, y lo vamos a contar, Rafael Alberti y el Partido Comunista, que hasta el inicio de la guerra era un partido residual en España, pero fue ganando adeptos sobre todo por la gran capacidad organizativa que tuvo el Partido Comunista en todos los sectores de la vida en la Segunda República, en la vida social, en la vida militar, también. Y esperar, porque se me olvidaba, antes de empezar os quiero decir por qué tengo yo este libro, este romancero de la Guerra Civil, en el que están poemas de Alto Laguirre, Varela, Vicente Alexandre, Logroño, Herrera, Petere, Pérez Infante, Fernández, Garfiés, Bergamín, José Bergamín, Rafael Alberti, Dieste, García, Luque, Play Beltrán, Prados, Miguel Hernández, Boda, este no es conocido y os diré por qué, Aparicio, fue Premio Nacional de Literatura, Serrano, Playa, Gallá, Beltrán, Logroño, Ruanova y Quiroga Pla. Algunos de ellos, José Bergamín, Rafael Alberti, Vicente Alexandre, Miguel Hernández, Garfias, Pedro Garfias, son conocidos y alguno de ellos vais a conocer. ¿Por qué tengo yo este libro? Pues mira, os voy a enseñar otro.
Aquí pone Pedro de la Asunción Vélez, pastor y poeta. Este era mi tío. Le llamaron... este es un libro que estudia la vida y la obra de mi tío Pedro de la Asunción Perete, para la familia, que estaba casado con una hermana de mi madre, mi tía Vicenta. Él fue voluntario a la guerra, guardia de asalto, cuando cayó el Levante, que fue lo último que cayó Alicante. Él volvió a Almansa y se echó al monte, y fueron los vecinos de Almansa. Almansa ahora tiene unos 30.000 habitantes, para que os hagáis una idea. Es decir, que no era una aldea, era una ciudad, con su ferrocarril y su todo. Y fueron los vecinos a buscarle al monte para decirle: vuelve al pueblo, vuelve a casa, que tú no has hecho nada y no te va a pasar nada. Muchos lo hicieron y terminaron en la pared de un cementerio y en una fosa común. Pero mi tío Perete tuvo suerte, sí, porque no era cuestión de ser buena persona o dejar de serlo, simplemente tuvo suerte. Y en la boardilla de su vivienda, en la calle Santa Lucía, guardó libros. Muchos los quemaron por miedo y algunos los escondió por cariño. Entre ellos algunos de la colección El Mono Azul, como tengo otro, los episodios nacionales del 2 de mayo, y muchos años después, siendo yo poco más que adolescente, una de sus hijas, mi prima Lola, como yo siempre que iba allí los veranos entraba en la guardilla y al final de la casa, en una sala donde tenía la biblioteca, con una primera edición del Romancero Gitano de Lorca, me acuerdo perfectamente, y creo que otra primera edición de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Pues mi prima Lola me dijo: cógete los 2 libros que quieras y te los regalo, para que los tengas contigo, porque sé que los vas a cuidar. Y claro que los cuido, ¿no? Claro, mi tío Pedro era socialista de los de antes. Os quiero leer algo de él, ¿eh? Dice: con entereza indómita, con valor sobrehumano, con voluntad de hierro, sin desmayar jamás, luchemos siempre unidos. Vencer la ignorancia e implantar la justicia será nuestro ideal. Sensatez y adelante. Seremos defensores de cuanto signifique derecho y bienestar. Arriba el explotado, no más esclavitud. Nuestra razón exige nobleza en el obrar. Exploremos las zonas donde el trabajo active, vista hacia el agro inmenso, vista a la gran ciudad, y todo el que produce sea remunerado, y que en su honrada mesa nunca escasee el pan. Fe en nuestro ideal sublime de inefable pureza, amor a los humildes, justicia y equidad. Esto lo escribe mi tío el 8 de noviembre de 1931, hace 7 meses que se ha proclamado la República. Bueno, no os quería hablar solo del libro, del romancero de la Guerra Civil, que también, sino que, y por eso no lo he hecho antes, he ido preparando una cosita que tiene que ver con la poesía y la guerra, que parece que son, ¿verdad?, palabras antagónicas, pero bueno, la poesía tiene la habilidad de colocar en un mismo verso palabras que de otra manera jamás irían de la mano. Pues la guerra consiguió que la poesía, como dijo Alberti, fuera una bala, que también se dispara, ¿no? Hasta cierto punto podemos decir que la guerra civil, la incivil guerra civil, fue también una guerra de poetas. Desde el primer momento, los fascistas y los republicanos echaron mano de la propaganda y de los escritores, de los poetas. Cada uno quiso formar un batallón más grande de poetas que el enemigo. Un batallón de poetas, de artistas, en definitiva de intelectuales. Unos ganaron la guerra con las armas, está claro, y otros ganaron la guerra de las palabras. Dijo Juan Ramón Jiménez: por cada hombre representativo que puedan presentar las derechas, hay 10 en las izquierdas. Juan Ramón Jiménez. Muchos de ellos habían sido desconocidos por el gran público y consiguieron notoriedad precisamente con la guerra. Otros, de generaciones anteriores, por ejemplo del 98 o del 14, se sumaron con mucho ímpetu, con mucha energía, a un bando y al otro.
los que ganaron la guerra con las armas, la perdieron con la palabra, y los que ganaron la guerra con las palabras o terminaron muertos, asesinados, mejor dicho, o a miles de kilómetros, o peor, incluso encerrados en el exilio interior. Y durante 40 años eclipsados, olvidados, condenados al olvido. Lo que dijo Alberti fue: las palabras en la guerra son como disparos. Y eso lo entendieron muy bien desde el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En la poesía, no solo en guerra, sino en paz, no puede nunca alejarse del dolor, porque es un sentimiento. Y también estuvo en las trincheras. Hasta se llegaron a convocar concursos poéticos en pleno frente de batalla, por lo menos en el bando de la República. La mejor poesía de la guerra es la poesía del hombre que tiembla de frío, que tose y que escupe sangre, lo dijo César Vallejo. Y el verdadero poeta en la guerra es el que sabe con tristeza, pero sin abandonar la esperanza, que todo lenguaje es falso, que todo poema es insuficiente cuando los cuerpos se destrozan. Pero además de poesía, como digo, hubo propaganda, y es necesario saber de la una y de la otra porque hay que diferenciarlas. Alberti, por ejemplo, Alberti era un señorito, en el sentido amplio de la palabra. Era un tipo elegante, al que le gustaba vestir de uniforme y pasearse con una pistola en el cinto. Probablemente no pegó un tiro, ni siquiera visitó el frente, ¿no? Visitó como soldado, quiero decir, ¿no? Le pedían, cuando visitaban las retaguardias y las líneas alejadas del fuego, él hacía un trabajo enorme. Le pedían coronar sus discursos porque tenía una gran retórica, una gran oratoria. Pero le pedían siempre terminar sus discursos, muchos de ellos en Madrid, dados en Madrid. Pero bueno, la guerra se movió de Madrid al Levante, ¿no? A Valencia. Y le pedían terminar sus discursos con un poema enorme que se titula A galopar. Y que los milicianos y los soldados del ejército regular de la República recitaban con él, se lo habían aprendido de memoria. Luego, muchos años después, Paco Ibáñez, el gran Paco Ibáñez, le puso música y lo cantó en ese concierto del Olimpia, que es un icono también, ¿no? Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, al sol y la luna. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Luego están los poetas soldados, los que sí estuvieron en el frente. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Habéis adivinado de quién es, ¿no? Miguel Hernández, un hombre que siempre tuvo la cabeza muy alta y que incluso cuando murió ya sabéis que no le pudieron cerrar los ojos. Madrid, unos días antes del 18 de julio, pero muy pocos días antes, se había fundado la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, que a su vez había nacido de una asociación ya preexistente, que es la de Escritores Revolucionarios. Antonio Machado rechazó la presidencia. Juan Ramón Jiménez rechazó la presidencia y la aceptó José Bergamín, que la compartió con Rafael Alberti. Con María Teresa de León, la mujer de Rafael Alberti, dirigieron El Mono Azul, la revista de poesía y ensayo que se convierte luego en la colección de estas ediciones de la Guerra Civil. Yo tengo dos, El Romancero, La Guerra Civil y
un episodio nacional de Benito Pérez Galdós, el 2 de mayo, que lo editan precisamente porque el 2 de mayo es la crónica de la lucha contra los franceses en la guerra de independencia, porque ya era una lucha de todo españoles contra extranjeros, los nazis y los fascistas italianos, por ejemplo. María Zambrano, sobre la alianza de intelectuales antifascistas, dice: en los días del 17 al 20 de julio, muchos muchachos de profesión intelectual, sintiéndose ante todo hombres, marcharon a combatir al frente. Pasado también el primer momento, el intelectual recordó su oficio, pensando que la guerra no debía despojarle de esta su condición, que debía, por el contrario, afinar y pulir como un arma más en servicio de la causa común. Se sentía la intelectualidad como un oficio, cualquiera que tenía su función y su utilidad social. La inteligencia tenía que ser también combatiente, y nació El Mono Azul. Publicado por la Alianza de Intelectuales Antifascistas, la inteligencia vistió ese traje sencillo de la guerra, ese uniforme espontáneo del ejército popular. Siguiendo los recuerdos de Alberti, esta alianza de intelectuales antifascistas era un jubileo de pintores, actores, periodistas, poetas, escritores, políticos, tanto españoles como extranjeros, y dice Alberti: no debo olvidar en ningún momento la presencia de César Vallejo, Vicente Huidobro y la de Pablo Neruda, que aún era cónsul de Chile en Madrid, o Ernest Hemingway, que estaba por allí. Alberti estaba fascinado, como muchos entonces, por la Revolución Rusa y por los bolcheviques. Se entusiasmó con la defensa de Madrid y con la revolución, que es lo que él consideró que estaba pasando. Fue uno de los más importantes líderes del Partido Comunista en Madrid. Era una estrella, reclamado, fotografiado, vitoreado por la calle. Siempre iba acompañado por su mujer, María Teresa de León, y fue, como digo, una estrella mediática que dio mítines, recitales, discursos, que llenó los teatros, y que, os lo voy a enseñar muchas veces, en este Romancero Gitano, en la página 71, publica por primera vez Madrid, corazón de España. Se lo voy a dedicar a todos vosotros y vosotras que vivís en Madrid, o que sois de Madrid, si es que hay alguno, porque ya hay quien dice que hay muy poca gente en Madrid que haya nacido en Madrid o que sea de Madrid. Bueno, pues a los que estáis en el corazón de España, que así empieza. Madrid, corazón de España, late con pulsos de fiebre. Si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve. Ya nunca podrán dormirse, porque si Madrid se duerme, querrá despertarse un día, y el alba no vendrá a verle. No olvides, Madrid, la guerra. Jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte. Rondan por tu cielo halcones que precipitarse quieren sobre tus rojos tejados, tus calles, tu brava gente. Madrid, que nunca se diga, nunca se publique o piense que en el corazón de España la sangre se volvió nieve. Fuentes de valor y hombría las guardas tú donde siempre, atroces ríos de asombro han de correr de esas fuentes, que cada barrio a su hora, si ese mal hora viniere, hora que no vendrá sea más que la plaza más fuerte, los hombres como castillos, igual que almenas sus frentes, grandes murallas sus brazos, puertas que nadie penetre. Quien al corazón de España quiera asomarse, que llegue. Pronto. Madrid está lejos. Madrid sabe defenderse, con uñas, con pies, con codos, con empujones, con dientes, panza arriba, arisco, recto, duro, al pie del agua verde del Tajo en Navalperal, en Sigüenza, en donde suenen balas y balas que busquen helar su sangre caliente. Madrid, corazón de España, que es de tierra, dentro tiene, si se le escarbara un gran hoyo, profundo, grande, imponente, como un barranco que aguarda, solo en él cabe la muerte. Y cupo. Y cupo. Fijaros, Antonio Machado dice que estaba ya mayor para asumir esa responsabilidad de presidir la Alianza de Intelectuales Antifascistas, pero el hombre estuvo, dentro de su delicado estado de salud, combativo con la pluma y con la conciencia. Lo quería haber dicho el otro día cuando hablábamos de Antonio Machado, y me alegro de haberlo reservado para hoy. Porque este Romancero Gitano, que habéis visto, son romances, ¿no?, de 8 sílabas cada uno de los versos,
es la manera que tienen los poetas, pero poetas de altísimo nivel, Bergamín, Alexandre, Alberti, Hernández, Aparicio, es la manera que tienen los poetas de llegar al pueblo, pero llegar al pueblo en la ciudad y en la trinchera, en el frente. Y es un libro que está hecho para el pueblo. Y del pueblo, Antonio Machado tiene una consideración altísima. Cuando dice, en España, y yo creo que sirve para estos tiempos también, en España lo mejor es el pueblo. Por eso la abnegada defensa en Madrid, que ha asombrado al mundo, a mí me conmueve, pero no me sorprende. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden. El pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva. Qué verdad, qué verdad. Miguel Hernández está en Madrid cuando se inicia la guerra y enseguida se compromete, ¿no? Ya estaba comprometido, ¿no? Es cierto que es uno de los más jóvenes. Él sí que estuvo en primera línea, y era un hombre apreciado no solo por los republicanos, sino también por amigos que los tenía en el bando franquista, como Dionisio Ridruejo, José María Alfaro o Rafael Sánchez Mazas. Rafael Sánchez Mazas es el padre de Sánchez Ferlosio, ¿os acordáis? El autor del Jarama. Miguel Hernández escribe: el 18 de julio de 1936, frente al movimiento de los militares traidores, entro yo, poeta, y conmigo mi poesía, en el trance más doloroso y trabajoso, pero más glorioso al mismo tiempo de mi vida. Tiene un compromiso brutal. Yo creo que el compromiso y la dignidad de Miguel Hernández es equiparable a la de Antonio Machado, ¿no? Ni un paso atrás. Consecuente hasta el último instante, aunque le cueste la vida, que le costó. Alberti y su mujer, María Teresa de León, al iniciarse la guerra, ocupan un palacio, el de Heredia Espínola, que yo no sé dónde está, pero los de Madrid seguro que sí. Y allí vivían, y allí organizaban reuniones y comidas y cenas, opíparas cenas, ¿no? A una de esas invitan a Miguel Hernández, al palacio de Heredia Espínola. A Miguel Hernández le da un puñetazo en la cara María Teresa de León, la mujer de Rafael Alberti, porque Miguel Hernández entra al palacio y ve una mesa en la que no falta de nada, manjares, bebidas, todo tipo de lujo. Y Miguel Hernández dice textualmente, y perdón, aquí hay mucho hijo de puta y mucha puta. Y recuerda que están los milicianos a muy pocos kilómetros, pasando las canutas, y ante esa mesa y ante los invitados de Rafael Alberti y de María Teresa de León, dice, aquí hay mucho hijo de puta y mucha puta. Y la otra le en la cara. La fama de Miguel Hernández al final de la guerra estaba prácticamente a la altura de García Lorca. Y cuando yo hablo de su dignidad es que Pablo Neruda ya no estaba en Madrid, pero Moria Lynch le ofrece la embajada de Chile como refugio en caso de que no consiga un pasaporte para salir de España. Y Miguel Hernández le dice a la chilena que no es, que eso es como desertar a última hora. Ya sabéis cómo acabó. Miguel Hernández fue juzgado en un juicio sumarísimo y sin garantías, pero donde él toma la palabra y reconoce ante el juez sus ideales antifascistas y revolucionarios. Muere en 1942 en la cárcel de Alicante con, todo tipo de enfermedades. Lo asesinan, porque lo dejan morir, no, lo asesinan. Él había estado en el frente, en la guerra, con un fusil, ¿no? Y sabía lo que decía cuando escribe. Y está en la página 61 de este libro. Sentado sobre los muertos que se han callado en 2 meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora
Y desde siempre, acércate a mi clamor, pueblo de mi misma leche, árbol que con tus raíces encarcelado me tienes, que aquí estoy yo para amarte y estoy para defenderte, con la sangre y con la boca, como dos fusiles fieles. Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte, y cantar y repetir a quien escucharme debe, cuanto a penas, cuanto a pobres, cuanto a tierra se refiere. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer. El día de hoy amanece justamente aborrascado y sangriento, justamente. En su mano los fusiles, leones quieren volverse, para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque le falten las armas, pueblo de 100.000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga quien te malhiere, mientras que te queden puños, uñas, saliva y te queden corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece, la paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres. No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere, con el pecho ante las balas, ancho como las paredes. Canto con la voz de luto, pueblo de mí, por tus héroes, tus ansias como las mías, tus desventuras que tienen del mismo metal el llanto, las penas del mismo temple y de la misma madera, tu pensamiento y mi frente, tu corazón y mi sangre, tu dolor y mis laureles, ante muro de la nada, esta vida, me parece. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue, en los veneros del pueblo, desde ahora y desde siempre. Varios tragos es la vida, y un solo trago es la muerte. Era poeta hasta en las situaciones más desesperadas, ¿eh? Varios tragos es la vida, y un solo trago es la muerte. La solidaridad de los intelectuales con la República llegó, por lo tanto, hasta el frente. Y fijaros que curioso, parece sacado de una película de Berlanga, ¿no? Iban camiones con un altavoz y alguien recitaba y se escuchaban los versos de Miguel Hernández, de José Herrera Petere, que también está en el libro, de Pedro Garfias, que también está, de Rafael Alberti, de José Bergamín, que también está, que eran los principales organizadores del movimiento intelectual antifascista, que desde el primer momento se puso al servicio de la República. Muchos de ellos se incorporaron al ejército republicano y estuvieron en el frente. Otros, por razones de edad o de salud, siguieron atrás, escribiendo en la retaguardia. Otros lo hicieron, como Miguel Hernández, con el fusil y con la pluma. Alberti, que probablemente es el mejor poeta de la guerra, probablemente es el mejor poeta de la guerra después de Miguel Hernández, es el que dirige, ¿no?, ese entramado de intelectuales antifascistas, el que pone un poquito de orden. Y hay unos versos de Alberti, voy a citar solo dos. Mujer, porque le habla a la mujer, ¿no? Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas, ansiado por el plomo. O sea, hay un ambiente bélico y poético a la vez. ¿Os acordáis de Lister, el comandante republicano, también del Partido Comunista? En sus memorias dice: yo que no entiendo nada de poética, y no entendía nada, les estoy profundamente agradecido a los poetas por el importante papel que la poesía ha desempeñado durante la guerra. Una buena poesía era para mí como varias horas de discursos resumidos en muy pocos minutos. He podido comprobar muchas veces que una poesía capaz de llegar al corazón de los soldados valía más que 10 largos discursos. Esta es la fuerza de la poesía, para desarrollar o cantar el heroísmo que los periódicos y revistas de las unidades militares estaban llenas de poesía hechas por los propios combatientes. Este libro aparece el día de San Andrés, el 30 de noviembre de 1936, con 35 romances. ¿Habéis visto? El que acabo de leer de Miguel Hernández también es un romance de octosílabo, ¿no?
Hay escritores consagrados, hay también espontáneos, gente del pueblo. Hay un miliciano, luego os leeré el romance de un miliciano que desde el frente manda su colaboración para que se incluya en el romancero. Y es en definitiva una poesía de urgencia. Si la poesía es enemiga de la prisa, a veces hay que correr. Se convierte la poesía en la comunicación y el cauce preferido por el pueblo llano. Por eso se elige el romance, porque el romance es ese soniquete que es muy fácil de memorizar y forma parte de la épica, de la epopeya, en este caso de la guerra, con 8 sílabas simples, puras, las más tradicionales del romancero popular español. Hay otro testimonio interesante de cómo la guerra y la poesía encuentran un vínculo para llegar al pueblo. Y alcanza hasta cierta comunión. Vámonos a las memorias de otro militar republicano, Antonio Cordón, que recuerda en un mitin, tras los bombardeos de la aviación, creo que era nazi, la Legión Cóndor en Andújar, provincia de Jaén, en abril de 1937. Dice, alguien pidió que como final del discurso se recitase una poesía de Garfias, una sola. Pues decía el auditorio está formado en su mayoría por campesinos que no entienden mucho de estas cosas y no hay que cansarlos. Pero fue tal el entusiasmo que levantó la poesía que el público pidió otra y otra y otra, y vaya si entendían los campesinos y la gente sencilla las poesías que hablaban de cosas que les llegaban al alma. Nuestra guerra, termina, puede atestiguar el enorme poder movilizador de voluntades, esfuerzos y heroísmo que tiene la poesía. Y en la página 35 de este libro está un poema, un romance de Pedro Garfias, que era un poeta entonces muy conocido, no era alguien que había que presentar. Los dinamiteros. Esperad. Estamos en Andújar, en Jaén, ¿vale? Porque este poema se leyó en ese mitin, ¿no? En ese encuentro. Mineros de Linares y de la Carolina, que bien rima mi pecho con vuestra dinamita. Cuando en la Sierra Brava alguien dio la consigna, surgisteis de las bocas oscuras de las minas, con un fulgor alerta, rodando en las pupilas. Hacia Córdoba triste la lucha se encendía, la lucha se apagaba con pausas de agonía. Milicias de Jaén, que Peris acaudilla, y el ímpetu templado de ballesteros guía, frenaban el avance del bando fratricida. Carretera delante, abierta la sonrisa, la honda en la cintura y las manos vacías. Paso a paso llegasteis a la hoguera encendida. Y allí fue vuestro nervio la hoz de la justicia. Hoz que ciega ambiciones y aplasta tiranías, que descuaja raíces y altos muros derriba, y en abismos de muerte la muerte precipita. Donde explota un cartucho, florece un nuevo día. Mineros de Linares y de la Carolina, qué bien rima mi pecho con vuestra dinamita. Es que es poesía de combate, de combate. Pedro Garfias, olvidado después de la guerra, muere en México. ¿Dónde será? Otro de los miles de españoles a quien el gobierno mexicano del general Lázaro Cárdenas acogió sin ninguna traba, absolutamente ninguna. Abrió las fronteras al exilio republicano y os lo he dicho muchas veces, incluso mandó barcos de la Armada Mexicana a la costa francesa para volver repleto de republicanos hasta México. Pedro Garfias fue Premio Nacional de Literatura en 1938. En el jurado que otorgó ese galardón estaba Antonio Machado. También, como he dicho antes, hay en este libro poetas desconocidos que mandaban sus composiciones, sus romances, desde el mismo frente, ¿no? Como un tal V, que puede ser Vicente, digo yo, ¿cómo se llamarle Vicente? Vicente de Boda, que era miliciano del batallón Telman. España la laboriosa jamás derramó sus lágrimas ante Felipe II ni ante el cruel Torquemada. España la roja y libre nunca jamás será esclava. España la laboriosa nunca sabrán verter lágrimas entre los francos y molas, queipos de llanos y arandas. Hacer frente solo sabe en el campo de batalla. España la laboriosa
nunca sabrá verter lágrimas ante las mil injusticias que el vil fascismo le causa. España, la roja y libre, nunca jamás será esclava. España, la laboriosa, nunca sabrá verter lágrimas, ni jamás se humillará ante la vil clerigalla, ni ante el criminal fascismo, ni ante obispos, ni ante el Papa. España, la laboriosa, sabe bien librar sus causas, ofrenda su roja sangre entre cerros y montañas por una España feliz, libre, culta y democrática. España, la roja y libre, nunca jamás será esclava. Es evidente que hay una diferencia de calidad enorme, ¿no?, entre la poesía de este miliciano y lo que hemos leído con anterioridad. Pero están aquí, en el mismo libro, ¿no?, en el mismo romancero gitano, que es la contribución que los poetas hacen a la moral del pueblo, ¿no? Para nosotros, ¿sabéis quién dice esto? La cultura ni proviene de energía que se degrada al propagarse, ni es caudal que se aminore al repartirse. Su defensa, obra será de actividad generosa que lleve implícitas las dos más hondas paradojas de la ética. Sólo se pierde lo que se guarda y sólo se gana lo que se da. Antonio Machado, en el discurso de clausura del segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, celebrado en Valencia en agosto de 1937. Este discurso, entre otros, lo escuchan Pablo Neruda, André Malraux, César Vallejo, Miguel Hernández, Rafael Alberti y Bertolt Brecht, que también estaba por ahí, Ernest Hemingway, también George Orwell. Entonces Antonio Machado tenía 63 años y fijaros qué clarividencia y qué energía. No sabía que le quedaba poco más de un año de vida. En este libro, que os lo enseño otra vez, El romancero de la Guerra Civil, editado en noviembre de 1936, se publica por primera vez el poema Vientos del Pueblo, de Miguel Hernández. No es hasta 1937, menos de un año, porque el libro este sale en noviembre, pero no es hasta el año siguiente cuando Miguel Hernández, en plena guerra, publica un libro que se titula Vientos del Pueblo. Pero este poema aparece por primera vez aquí, en el romancero gitano. En noviembre del 36, en plena guerra civil, cuando Madrid está a puntito de caer, ¿no? Cayó más tarde, ¿no? Pero ya se daban en las calles de Madrid, en la zona de la ciudad universitaria, la zona del puente de los franceses y tal, ya se daban escaramuzas. Y escribe Miguel Hernández, en una mano el fusil y en la otra la pluma. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos. Los leones se levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas, ni quien al rayo detuvo prisionero en una jaula? Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de relámpagos, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia, y detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara. La del animal varón toda la creación agranda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba.
cantando espero la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Miguel Hernández era enorme. Era enorme, ¿no? Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Y no le pudieron cerrar los ojos. Se calcula, y ya voy terminando, y me estoy pasando ya, mil perdones. Se calcula que al finalizar la guerra, en el bando de la República, se habían publicado alrededor de 20.000 poemas en todos los formatos que os podáis imaginar. Poemas anónimos de reconocidos autores, como tenemos aquí, españoles y extranjeros. La guerra convirtió a los poetas en soldados y a los soldados también en poetas. Fue un fenómeno que no se ha dado nunca, en ningún lugar y en ningún tiempo. Algo extraordinario y yo creo que hasta mágico, único, como digo, en la historia. Y es que la generación de poetas que alumbró ese primer tercio, ¿no?, del siglo XX es irrepetible, es extraordinaria, con su compromiso político, con el sacrificio que demostraron durante la Guerra Civil para ganarse una dignidad, en muchos casos por encima incluso de la literaria, y es difícil. Años más tarde, con la guerra ya terminada y con el olvido sobre los poetas, algunos de los cuales hemos nombrado hoy, y otros que no podemos nombrar porque no hay tiempo, años más tarde, digo, uno de los poetas que se había exilado era Luis Cernuda. Y en Estados Unidos, donde él trabajaba como profesor de varias universidades, se encontró con un brigadista norteamericano de las brigadas internacionales, que eran voluntarios de todos los países del mundo que vinieron a España a luchar. Muchos murieron. En la batalla del Ebro, aquello fue una escabechina, en el Jarama también, en Guadarrama. Bueno, se encontró Luis Cernuda con un brigadista norteamericano y estuvieron hablando. Luis Cernuda hablaba español, francés e inglés de manera perfecta. Y un testigo le dijo, escuchó lo que le dijo Cernuda al brigadista. Le dijo, recuérdalo tú y recuérdaselo a otros. Porque sabía que esa era una historia que se iba a olvidar, porque la historia la escriben los vencedores y peor, la tachan también los vencedores. Es decir, escriben lo que les interesa y borran aquello que no les interesa, y de ahí llega el olvido. Por eso Cernuda le dijo al brigadista americano, recuérdalo tú y recuérdaselo a los otros. Por eso hay que recordar lo que se escribió en ese momento y en muchos casos disculpar que la calidad literaria esté supeditada a la propaganda, a la necesidad de levantar la moral, pero en este romancero de la Guerra Civil os aseguro que hay una enorme calidad. Y no he leído el poema que hay de Vicente Alexandre y hoy no he leído ningún romance burlesco. No. Voy a leer uno. A ver, tengo hasta que ponerme un poquito más luz. No, ya veo. Mira, es de José Bergamín, que no es un cualquiera, ¿no? Miembro del 27, un auténtico intelectual. El hijo de la gran mula por mola vino a las malas. Como no tuvo soldados, los hizo con las sotanas. De lejos, el traidor Franco solo promesas le manda y tomándolo por mulo le anuncia tropas mulatas. Ya están pidiendo madrinas las tropas de las mejalas. La media luna ya tiene protección de las beatas. Cómo curan sus heridas, cómo el moro les regala sangrientos ramos de flores llenos de orejas cortadas. En mulas van hacia Mola pidiendo a gritos la paga. Mola los muele con marcos ya caducos de Alemania. Fiero moro, te engañaron, te van a engañar, te engañan. De todas partes por radio llegan las voces cascadas de generales borrachos diciendo las que contra los cuentos que los fascistas levantan las hoces y los martillos chocan sus verdades claras. Las milicias van cantando su alegría en la batalla, victoriosas de la muerte que acecha a sus milicianas, siempre poniendo los ojos en donde ponen las balas. Asoma la luz del día. Enfrente de Guadarrama, ensangrentado de albores las luces de la esperanza. Al otro lado del monte,
está la muerte de España. José Bergamín, casi nada. Bueno, pues hay que recordarlo, sí. Y este era el programa dedicado a la poesía y a la guerra y a este romancero de la guerra civil que enseguida dejo en el sitio preferente de mi mejor estantería. Termino con un poema mío, ¿vale? Y no tiene nada que ver con todo el rollo, madre mía, que os he soltado. Yo no sé por qué le puse un título, sí lo sé. Tan raro. Llovió hacia adentro o la importancia de la tilde en la antepenúltima palabra. Se desbordan los embalses y las venas, dibujando caminos que me llevan, me traen y me acongojan. Mi colección de hojas secas, descompuestas, me dejan aguardando el viento y tu silueta. Perdí el equipaje. Y con él una parte importante de memorias, las libretas del siempre cuando llueve, sobre la lluvia, bajo las nubes, sobre la tierra. Extraviado el camino, el cerro, cercenado el ángel y el número impar de los paraguas. ¿Para qué los latidos, el reloj suspendido y el examen de historia sin presente? Pendiente desprendido, al brillo de otra ausencia, arrugada la almohada, deshecha la mañana y sus esquinas. El día se presenta en un descarte, con la baraja rota de las horas. Amanecen las sombras de la lluvia, porque todo sucede en el pasado, cuando solo has vivido. La tilde. Que perdonéis por la chapa, que hoy me quería yo extender porque os debía una referencia a la poesía de guerra y a este romancero de la guerra civil, editado por la Alianza de Intelectuales Antifascistas en noviembre de 1936, colección El Mono Azul. Mañana Dios dirá y os espero, ¿vale? Muchas gracias, mucho ánimo y eso, hasta mañana, adiós.